bueno, como me estoy preparando así porque he pedido la chava de Antonio. No sé si conocéis todos Hackén. Sí, ¿no? Han pegado fuerte, están innovando, en fin. Bueno, pues Antonio, nada, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Muy buena a todos. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, pues he venido para dar una charlita sobre desofucación de JavaScript. Os voy a enseñar un poquito de lo que vamos a hablar. Típica slide de Juanma, y esta la voy a hacer muy rápido porque no he venido a hablar de mí. Hablaremos de lo que es la ofuscación en JavaScript, técnicas que utilizan los malos normalmente y contratécnicas que podemos utilizar para solventar la visualización del código correcta. Veremos casos reales, tanto míos como alguno que no es mío, pero me viene muy bien para la narrativa, que me he encontrado por ahí trabajando, y principales herramientas que se utilizan, y luego comentaré una herramienta que tengo en desarrollo también para este fin. Como digo, esta va a ser rápida. Soy Antonio Cortés, mi AKA para redes sociales y demás, y en todo lo relacionado con ciber es Hacky-Chacky, porque si alguien me quiere buscar, y soy Cybersecurity Analyst en Swiss Re, que seguramente nadie de aquí la conozca, pero seguro que conocéis el Titanic, ¿verdad? Pues es la empresa que lo tenía asegurado cuando se hundió. El barco, la empresa no se hundió, la empresa está bien. Y bueno, quien tenga curiosidad por qué he estudiado, trabajos previos, tonterías que ponga en Twitter, lo que sea, aquí tenéis todos los links por si alguien quiere buscar algo. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la ofuscación en JavaScript y la ofuscación en general, ¿vale? La ofuscación de código es básicamente coger código que es legible por humano y entendible y aplicar una serie de técnicas para modificarlo de forma que solo lo entienda la máquina y el hombre no sea capaz de entenderlo propiamente. Todo esto sin cambiar el resultado que da en ejecución. ¿Y por qué ofuscación de JavaScript? Con todas las cosas que se hacen en malware y demás, ¿por qué estoy dando una charla de esto? Pues básicamente porque el principal vector de entrada en muchísimas empresas, por los malos, suele ser el phishing, y se utiliza mucha ofuscación de JavaScript para evitar la detección por parte de herramientas automatizadas de los dominios en los que realmente se tiene hosteado el malware o el credential harvesting site o lo que se quiera. Aquí tenemos un ejemplo que he crafteado bastante simple para entender muy rápido lo que es la ofuscación. Aquí tenemos este snippet de la izquierda, que simplemente lo que hace es imprimir este texto por pantalla. Es un placer para mí estar aquí dando esta charla. Y este snippet de aquí de la derecha hace, o sea, si lo veis así rápido, no se ve lo que hace, pero hace exactamente lo mismo. Solo que aquí, pues, por ejemplo, he cogido y creado una función para encapsular todo esto, crear un array con todos aquellos caracteres, imprimirlo en un orden correcto y al final va a hacer exactamente lo mismo. Lo encodea ahí, lo decodea abajo, imprime exactamente el mismo mensaje. Esto es un ejemplo ultra simple de lo que es la ofuscación. Y ahora vamos a ver una serie de técnicas que se utilizan, no son todas, son solo unas poquitas, pero para mí son las principales y las cuales se utilizan para craftear otras nuevas y otras más personalizadas que quieren hacer los atacantes y son las que más se usan. Empezamos, por ejemplo, por la primera, que es muy simple, que es el renombrado de variables y funciones en el código. Aquí vemos el snippet de código, por ejemplo, en el que vemos que tenemos username Larry Fisherman. Solo viendo esto sabemos perfectamente qué es la variable username, porque evidentemente el nombre lo deja bastante claro, y este tipo de ofuscación consiste en coger nombres de variables y funciones y modificarlos por cosas aleatorias o que tienen otro sentido. Básicamente un string que puede ser aleatorio o, por ejemplo, no sé, una función que lo que haga es sumar, le puedes poner xxz y cuando tú el analista la veas no vas a saber exactamente lo que hace. En este caso, como digo, aquí vemos perfectamente lo que es username. Yo si solo os enseño el código de arriba, sabríais perfectamente qué es Larry Fisherman aquí dentro de esto, pero si os pongo A1, B2, cualquier cosa, como se hace aquí con la variable, como se hace con la función, para imprimir luego un mensaje muy simple, pues es bastante más complicado solo con verlo saber lo que hace. Este caso, como digo, es muy simple. Estos casos que he puesto para explicar las técnicas no son para nada lo que te encuentras luego en la selva, por así decirlo. Nos movemos a otro que es bastante simple, de los principales, que es la codificación de strings, utilizando técnicas de codificación que ya existen y que están ya preestablecidas, pero que hay muchísimas. Y pues estas
por ejemplo, aquí tenemos la URL de un servidor de Command and Control, que aquí podemos ver rápido lo que es, simplemente con pasarla a base64, que es lo que se le ha aplicado aquí, pues ya simplemente viéndola no sabes, no puedes spotear lo que realmente es esto. Hay, como digo, muchísimas técnicas de codificación que ya están preestablecidas y normalmente no se utiliza solo una, los malos utilizan varias, lo que hace más difícil de detectar. Pero tenemos ciertos truquitos que, viendo el código, que nos pueden servir para saber más o menos qué tipo de codificación se está empleando. Yo, por ejemplo, si analizo un malware, analizo algo de un phishing y veo atop o veo un igual al final de un string, como por ejemplo aquí, que lo tapo en mi sombra, pero hay un igual, ya puedo empezar a deducir que seguramente se está utilizando base64. Si veo, por ejemplo, \x y más cosas, sé que es decimal, \u, ya sé que hay algo de Unicode. Si, por ejemplo, veo cadenas random de letras, pero que realmente se pueden leer, aunque no sepa lo que significan, seguramente se haya aplicado algún tipo de codificación de desplazamiento, como Caesar, ROT13, cualquiera, para ir desplazando los caracteres en un abecedario o donde sea para que sean diferentes. Hay varios truquillos para darse cuenta de qué tipo de codificación se está utilizando. Luego tenemos, por ejemplo, también la ofuscación aritmética, que está muy simple, es básicamente el uso continuado de muchas operaciones matemáticas, que tú cuando la ves en el código no sabes si es para calcular algo realmente o simplemente, por ejemplo, en este caso, veis todo el chorro de números que hay, que esto si lo ves en el código, tú dices, ¿qué está haciendo aquí el malo? ¿Qué quiere sacar? Pues es una tontería, simplemente todo eso da 1, que es para utilizarlo luego en un condicional. Esto es una práctica que se hace bastante a menudo, no solo con ofuscación aritmética de números, sino que a veces cogen variables, las comprueban varios requisitos, cogen un dato de tu navegador y se lo quedan, operan con él y si eso da el resultado que buscan, lo utilizan también para un condicional. Yo he visto casos, por ejemplo, de cogerte el user agent de tu navegador, el user agent es un string, ese string aplicar una multiplicación por un número o por lo que sea, y el resultado que ellos esperan tiene que ser el que te da. Cuando tú tengas el código, en esos casos, tú no vas a ver directamente que te están pidiendo el user agent y lo están comprobando, porque le van a aplicar otra serie de operaciones matemáticas solo para dificultar su análisis. Esto en ejecución igualmente se ejecuta y al final daría el resultado que tiene que dar, el 1 o el 0 o lo que estén buscando y saldría. Este tipo de ofuscación es muy fácil de remediar, básicamente tenemos que localizar dónde se realizan las operaciones matemáticas y yo lo que suelo hacer es hacerme un script aparte, ejecutar todas las matemáticas, por así decirlo, ahí y el resultado directamente lo cojo y lo veo luego en el código y veo si realmente nos provee de un valor que vaya a tener un resultado en la ejecución o si es un valor aleatorio que realmente es para nada, porque muchas veces igual te calcula todo el número ese y luego te lo mete en un while o lo que sea, pero es false, o te lo iguala a algo que siempre te va a igualar a algo que no es. Esto luego lo veremos también en la parte del código muerto, que es otra de las técnicas. Aquí empiezan ahora técnicas un poquito más divertidas que esta. Tenemos esta, que son los IFIs, que son funciones autoinvocadas y encapsulación dentro del código. Esto consiste básicamente en crear unas funciones que se autoejecutan y crean valores dentro de ellas, encapsuladas solo dentro de lo que es la propia función, y operan todo dentro de la función. En plan, function, algo para calcular un número, por ejemplo, y luego, por ejemplo, tengo una variable que solo actúa con ese número. Entonces, está todo encapsulado dentro de una función y cuando lo ejecute, pues no tiene valores globales. Esto se hace también para prevenir la detección. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos eso es dominio malicioso, que está encodeado, y vemos que se va llamando automáticamente, o sea, aquí se crea C1, que es para una función, sabemos que está en base 64, porque ya vemos, por ejemplo, el atop aquí, y lo que hace es con eso craftear lo que viene siendo el dominio e imprimirlo por consola al final. Como digo, son ejemplos súper básicos para que se entienda lo que es. Luego, esto no es así de simple cuando te lo encuentras, evidentemente es mucho más complicado. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Pues para empezar tenemos que ser capaces de spotearlo, de verlo y saber que se está llevando a cabo este tipo de técnica. Para eso nos podemos fijar, por ejemplo, en operadores como los que he puesto abajo. Si yo veo, por ejemplo, eval o function, ya sé que está viendo una ejecución en directo de algo para calcular valores. Si veo, por ejemplo,
window, que es del navegador, para llamar a objetos globales, pues ya sé que algo se está haciendo dentro del navegador para llamar a alguna variable que esté en otro archivo o esté en otro sitio. Una forma muy buena para detectar esto es crear una regla con expresiones regulares y ejecutarla sobre el código para detectarlo. Y ahora pasamos a otro, que en conjunto con el que viene después, son bastante interesantes porque son los que se utilizan para crear lo que, si hay algún developer por aquí seguro que sabe de lo que hablo, lo que se conoce como código espagueti, así comúnmente. Pues este es el Control Flow Flattening, no sabría cómo traducir esto, diría que es modificación del control de flujo. Esto básicamente, cuando un developer programa algo, pues tú eres developer, te sientas y tú creas un programa para que se ejecute de arriba a abajo siempre. Defino una variable, la llamo, todo de arriba a abajo. Lo que hace esta técnica básicamente es cargarse eso, hacer que el código esté movido de forma que se llame de arriba a abajo constantemente. Si esto nos ponemos a debuguearlo, vamos a ver que el marker del debug va todo el rato para arriba, vamos ejecutando y va para arriba, para abajo, salta para arriba, luego sube otra vez, baja, porque todas las funciones, en vez de ser como esta, que empieza creando la variable arriba y va ejecutando hacia abajo, pues si no tapo con la sombra, es exactamente lo mismo, pero cambiando el orden, que al final pues, tengo por ejemplo ahí un loop que no vale para nada, cuando llega aquí se baja abajo, luego sube arriba, y una forma muy buena de poder contrastar esto es sobre todo con análisis dinámico, porque ahí es donde podemos debuguear básicamente y ver los valores que da cada variable en cada momento y podemos ver qué se utiliza, qué no, etc. Y una forma muy buena de spotearlo, de darnos cuenta que esto se ha llevado a cabo, podemos ver, por ejemplo, bucles que se van a ejecutar siempre, un while true que sea lo mismo, for con 2 puntos y coma. Básicamente nos vamos a dar cuenta porque al leer el código, aunque no se entienda, aunque esté ofuscado, porque aquí, por ejemplo, yo he puesto function, he puesto break, he puesto cosas que también eso también lo puedo ofuscar. Y no lo verías tan directamente, pero ves el código y te das cuenta que linearidad no hay, que una variable que se está creando arriba no se va a volver a llamar hasta abajo y vas a ver una que diga, ¿por qué la está llamando aquí? Si yo estoy leyendo el código y todavía no se ha definido. Porque una persona que no quiere esconder sus intenciones definiría una variable después de haberla llamado. No tiene sentido. Y esta es la forma de ver esta técnica de ofuscación. Luego tenemos la última microtécnica, digamos, que vamos a comentar, que es la inserción de código muerto. Esta es muy simple, pero esta molesta muchísimo, que consiste básicamente en funciones que nunca vas a llamar, bucles infinitos o bucles en los que no se entra, o sea, es añadir básicamente código, una vez hecho tu programa, que no va a servir para absolutamente nada. Simplemente lo pones y en tiempo de ejecución nunca se va a llamar ahí, pero molesta, porque eso encima si lo ofuscas, con otras técnicas, y yo me pongo ahora a intentar desofuscarlo, voy a pegarme una mañana para un trozo de código que realmente no se ha llegado a ejecutar ni se llegará a ejecutar en ningún momento. Aquí vemos un ejemplo muy simple, ¿no? Defino un dominio, para que los que les guste el anime entenderán lo que son estas cosas. Lo defino ese, ronorazorro.ru, luego tengo una función que coge A, B, lo suma y calcula C y devuelve C al cuadrado. Y luego tengo un if false para imprimir por consola este mensaje. Esto nunca se va a ejecutar, está aquí, pero es un if false, eso nunca jamás está solo para molestar. Luego tengo un for que va a ir iterando para formarlo de arriba y que tampoco va a valer para nada, y un while false que tampoco va a hacer nada. O sea que de todo este código, que como digo son ejemplos muy simples, lo único que si yo ejecuto se va a ejecutar es la línea de arriba y la línea de abajo. Todo lo demás es basura visual que el atacante mete en el código para molestarnos a nosotros. Y bueno, hay otras técnicas también pequeñas que se suelen utilizar para formar otras. Está, por ejemplo, una que se utiliza bastante que se llama minificación, que también se utiliza minificación inversa. La minificación es coger código y eliminar todos los null spaces que hay en él. Entonces, al final, tú cuando lo lees, solo ves un chorro larguísimo de caracteres, que eso pues, hace que, por ejemplo, alguna herramienta automatizada de análisis y demás no lo saquen, porque no llegan a identificar ningún operador, no llegan a identificar nada, porque no saben dónde están esos espacios. Y la minificación inversa hace lo mismo, pero metiendo espacio. Si, por ejemplo, quiero poner hola, pongo H, espacio O, espacio L. Y eso cuando lo lea la máquina dice, bueno, esto es una H, luego hay un espacio, esto ya es otra cosa, y lo hacen así. Hay otras técnicas, por ejemplo, tenemos también ofuscación de código polimórfico, que eso no vamos a hablar porque eso ya daría para
otra charla entera, que ese es código básicamente que la propia ejecución del mismo cambia el código. Entonces ahí ya apague, vámonos. Y bueno, viendo estas técnicas, pues podemos pensar, vale, esto parece muy fácil con estos ejemplos, esto seguramente no me creo que se pueda utilizar en la vida real, en un ataque, y vaya a funcionar. Pues bueno, vamos a comentar una serie de casos. El primero no es mío, los demás sí son míos, pero este, bueno, ahora se viene lo chido, para que le guste Luisito Comunica. Y bueno, tenemos este caso, que es de Juniper Labs. La gente de Juniper Labs encontró esto. Yo nunca me he encontrado un caso así como este en concreto, con este tipo de ofuscación, pero como digo, me sirve muy bien para la narrativa de lo que voy a comentar luego. Aquí se encontraron este código, me he saltado una diapositiva. Hacer como que no habéis visto lo de antes, ¿vale? Se encontraron este código, ¿no?, en el cual tenemos estos dos caracteres que vemos aquí. ¿Alguien sabe estos caracteres qué son? Yo estoy aquí pegado a la pantalla y para mí lo que hay ahí y lo que hay allí es lo mismo, no sé para vosotros, pero no es lo mismo. Estos son dos caracteres que, aunque parezcan un espacio, no son un espacio. Son dos caracteres que se llaman, aquel se llama handgul half width y este se llama handgul full width. Este es un poquito más ancho, de ahí no lo vais a ver, porque yo de aquí no lo veo, pero este es un espacio un pelín más ancho que el otro. Estos son los códigos que tienen Unicode y claro, ellos encontraron este código y dijeron, vale, aquí están pasando cosas, pero no veo exactamente lo que está pasando. Y lo que llama la atención aquí es que, por ejemplo, veis que he dejado un hueco abajo, ¿no? No es que haya dejado un hueco abajo, aquí hay código. Lo que pasa es que no lo vemos. El código que hay es una consecución muy larga de aquello y de aquello. Porque al ser dos caracteres diferentes, tú los puedes hacer que se interpreten como un 0 o un 1. Si cojo 8 de esos, tengo un byte, que lo puedo traducir a un carácter en ASCII. Y eso es todo lo que hay abajo. O sea, lo que hay aquí realmente abajo, que es lo que habéis visto antes, pero habéis olvidado, porque os he dicho que olvidéis, ¿qué es eso? O sea, he puesto ahí unos ejemplos random, ¿vale? Pero es, por ejemplo, S, tal, 1, 2, 2, 2, y formo 8. Pues eso es una letra C, y así continuamente. Eso es lo que hay en este espacio. Esto es una cosa que hay forma un poco rara de darse cuenta, porque igual, yo no sé exactamente cómo se dieron cuenta, pero bueno, igual seleccionaron con el ratón y resulta que esto también se puso azulito y dijeron, ojo, aquí parece que hay algo. O no sé, contaron los caracteres y vieron que había más. Sería interesante alguna forma de poder detectar esto, la minificación en este caso, de que no se ve a simple vista. Sí que hay forma, la voy a comentar luego, por eso digo que me viene muy bien para la narrativa. ¿Qué hicieron para conseguir revertir esto? Pues bueno, como digo, son 0 y 1 al fin y al cabo. Cuando ya los tienes todos, pues te puedes crear un script. Este no es el suyo, este es uno que he hecho yo, que en realidad hace lo mismo, ellos no publicaron el suyo. Que bueno, tiene dos opciones, o sea, o el handgul half width es un 0 y el full width es un 1, o viceversa. Pues te creas un script que prueba con los dos y al final te van a salir dos trozos de código, uno que no tiene ningún sentido y otro que tendrá algo de sentido. Una vez le ejecuta esto al código que había en el que no podíamos ver, llegaron a esto, que es un poco feo, realmente, bueno, el código sigue, ¿vale? No es solo off. Y claro, esto se le han aplicado también unas técnicas de codificación de las que digo que ya están predefinidas. En concreto, esta era base 64 y otra. También sería interesante tener una buena herramienta que fuera capaz de detectar qué tipo se está utilizando, porque así puedo ahorrarme ir probando. Porque, por ejemplo, Cyberchef, a mí me encanta, yo uso Cyberchef a diario, pero Cyberchef tiene una cosa que no me gusta, que es que tienes que saber qué tipo de codificación se ha utilizado para tú metérsela a la receta y que funcione. Pero claro, si tú previamente no lo sabes, no vale para nada. Te puedo hacer una receta con 20 ejemplos y no te va a salir nada. Pues bueno, cuando consiguieron desofuscar eso, llegaron a aquello, que vemos que era código que también se ha aplicado a otras técnicas que he comentado. Por ejemplo, aquí hay string replacement, como podemos ver también ofuscación de variables, porque esto no será, esto evidentemente que algo sea true y es un chorro de letras raro y demás, y se estaba utilizando window para, como digo, llamar a variables globales. Y en este caso, pues te estaba redirigiendo a una URL legítima, accounts.google.com, en caso de que no se estuvieran cumpliendo una serie de condiciones. En este caso la condición es muy simple, si veía que estaban debugueando, pues te mandaba a un dominio legítimo. Esto lo hacen mucho para que los analistas, evidentemente que va a estar debugueando, va a tener abierto el context menu, lo que sea, pues directamente no te mandan ahí para no enseñarte el dominio malicioso. Aquí no publicaron como el resto del código, imagino que por cosas suyas, pero bueno, cuando llegaron al código, esta era la URL realmente maliciosa, como ya después de haber pasado por un redirector. Como podemos ver aquí, si le llega un phishing a esta empresa, Juniper Labs, y
les llega lo otro, lo que hemos visto con el espacio y demás, no van a entender realmente, nunca van a poder localizar esta URL si nadie ha accedido. Vale que no puedes bloquearla porque nadie ha accedido, pues si la persona, el usuario, ha pinchado, se ha cumplido todas las condiciones, ha llegado al sitio, tú vas a ver en los network logs que este URL está. Entonces cojo, la bloqueo y fuera. Pero si no ha llegado, no puedes bloquearla. No tienes problema con ese caso, pero puede pinchar a otra persona en el futuro, pueden utilizarlo para otro ataque, etc. Siempre conviene intentar llegar hasta el final y bloquear todos los IOCs que podamos. Y hasta aquí está el caso. Ahora paso a un segundo caso, que este sí, a partir de aquí sí son casos que me he encontrado yo. Perdón por los nombres, no me dedico al marketing, así que le he puesto nombres random de cosas que me he ido encontrando en el caso, ¿vale? En este primero, el escenario que teníamos era que un empleado de mi empresa pues, recibió un email que llevaba a un sitio legítimo. El sitio legítimo estaba comprometido y estaba redirigiendo a sitios random, pero legítimos también. O sea, cuando yo entré, yo lo que vi fue esto. Como veis, pongo el ratón encima y allí me sale la URL a la que redirige. Aquella URL no es maliciosa. Si yo reiniciaba, pinchaba otra vez, me mandaba otra diferente, me mandaba a Google, me mandaba al SharePoint, me mandaba a tal. Tenía como una lista, ¿cómo? Pensaba que he dicho alguien algo, perdón. Pues me mandaba una serie de dominios que no son maliciosos y pues entonces al ver eso yo deduje que evidentemente el atacante estaba esperando que se estuviera cumpliendo un escenario concreto de la víctima para poder dirigirlo al sitio realmente malicioso. Y bueno, el que vi que controlaba todo esto era el que vemos abajo, el de MacTools, que era el que se había comprometido, porque siempre llamaba a ese antes de llamar a los otros. Total, que de ahí me bajé el código y como podéis ver, pues muchas cositas que no se entiende nada. Aquí pues vi que había algunas variables que no se volvían a llamar, había algunas variables que llamaban a otras, pero esa no hacía nada. Entonces aquí pues me hice un cafecito y me puse mano a la obra haciendo una técnica que también utilizamos mucho, una contratécnica, que es el reemplazo, porque vas viendo el código, qué es lo que va teniendo en una variable, en una función, y si ves que llama a otra o tal, sabes que la puedes reemplazar por otra, y al final pues consigues que el código sea más corto y va añadiéndole comentarios y demás. Así que bueno, llegué a una versión un poquito más desofuscada del código, que fue donde vi esta URL. Aquí esta diapositiva la he puesto para que veáis lo que es las contratécnicas que utilizamos, de ir comentando, que por ejemplo veis allí me he puesto un comentario de que esta variable nunca se ha vuelto a usar, la parte de abajo que era la parte del código que ofuscaba todo lo de arriba, metiendo caracteres extra, haciendo minificación inversa, y al final llegué a esa URL que tenía un PHP malicioso, pero la URL como tal pues no era maliciosa, la página era esto, que era pues una página de películas, canciones, etcétera, que no era como tal algo malicioso. Y pasamos a un segundo caso. En este el escenario era que un usuario de la empresa recibió un email de alguien que estaba impersonando a la compañía. O sea, el correo era nombre random, punto, nombre de mi empresa, más caracteres random, punto, IR, era un dominio de Irán. Esta charla, cuando la he dado fuera de España, aquí siempre hago un chiste malísimo, que digo que el sender domain era de Iran, so I ran to investigate it. Es una mierda, pero os aseguro que hay gente que se ríe, es espectacular, hay gente para todo. Y bueno, en este caso cuando llegó, pues ¿me he pasado otro? No, sí. En este caso cuando llegó, pues me puse a ver los network logs y vi que estaba llamando una serie de dominios, pero no me parecían, lo estuve analizando los dominios, no me parecían nada totalmente malo, así que bueno, me fui a ver el código fuente y veo que habían dejado mensajitos para el analista. Aquí uno de no tengan miedo de dejar lo bueno para ir a por lo maravilloso. Y bueno, nosotros lo que queremos es lo maravilloso, así que seguimos investigando para llegar a encontrar y bloquear el C2. Aquí vimos unas técnicas que había puesto que eran bastante buenas para mi gusto. Puso pues, la típica de que si estaba debugueando, tenías abierto las DevTools, pues no te enseñaba el sitio malo, te llevaba al SharePoint. Y bueno, también aquí, por ejemplo, vemos todo esto, que lo que hacía era detectarte que el user agent fuera burp y te bloqueaba básicamente todos los shortcuts de burp para que no pudiera analizarlo propiamente. La verdad que estaba bastante bien hecho. Y luego estaba esta parte que me hizo mucha gracia, no sé si esto lo habéis visto alguna vez, pero te bloqueaba, o sea, cuando me metí en el código, le di a botón derecho para ver opciones tal,
y le doy y no hace nada. Digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me hace nada el botón derecho? Me puse a mirar y era porque hasta había bloqueado el context menu. O sea, había hecho que el context menu diera false. Entonces, cuando le daba al botón derecho, no te hacía nada. O sea, todo para que no pueda analizarlo. Pero bueno, eso no nos para a nosotros en el trabajo y seguimos mirando y llegamos pues al código que también está ofuscado, con variables ofuscadas, con todas las técnicas que hemos encontrado antes, y ya llegamos a un dominio aquí, gdelo anal, que eso ya sí suena algo un poquito más feo. No escucho ninguna risa, qué raro. Y bueno, pues empezamos a analizar esto, y lo que hacía en esta página de gdelo anal era que iba haciendo peticiones, y yo me fijé que hacía a dominios distintos, porque como veis, este y este no es exactamente el mismo resource, y devolvía un 1, en otro me devolvía un 0, y digo, ¿qué está haciendo aquí? Y lo que estaba haciendo era pedir datos del navegador del usuario para asegurarse de que estuviera localización, user agent, etc. Si eran correctos, si eran los que quería el atacante, te mandaba un 1. Y con eso se aseguraba de que iba cogiendo estas response code y se aseguraba de que el escenario era el propicio para el ataque que él quería desplegar. Seguí mirando el código y bueno, veo que aquí ponían más mensajitos, me tengo que acercar porque de allí no veo. Aquí decía que la forma de... bueno, que la mejor forma de empezar es parar de hablar y empezar a hacer. Y bueno, pues seguimos mirando aquí y finalmente, pues, como digo, con café y paciencia, mucho replacement, utilizando también Cyberchef para este replacement y otra herramienta que os enseñaré luego, pues al final llegamos al dominio, que como vemos era, aunque el dominio del sender era de Irán, era todo falso y era un dominio ruso, porque los rusos ya sabéis cómo son. Este chiste lo hago aquí porque mi novia es rusa, así que en casa no puedo hacerlo. Y nada, pues ahí conseguimos ya encontrar ese dominio malicioso. Aquí lo tenemos. Y bueno, hay un Trump bailando. Vale, pasamos a otro caso. En este caso, como digo, los nombres, de verdad, perdón, los nombres son muy básicos, pero es que se me da muy mal el marketing. En este caso, el usuario recibió un email impresionando al gobierno de su país. El usuario era brasileño en este caso. Y el email le había llegado con un archivo ISO, lo cual era un poco raro porque cuando busqué al usuario, vi que su trabajo consistía básicamente en analizar gráficas para intentar prevenir catástrofes naturales. Y digo, bueno, aquí un archivo ISO ya me huele un poco raro que le llegue a este hombre. Y bueno, cuando me lo descargué y vi el contenido, pues bueno, estaba esto, como veis, aplicado minificación inversa. Hay un espacio, espero que se aprecie, entre cada carácter, lo cual hace que ya herramientas automáticas pues patinen un poco. Y bueno, pues aquí vemos que simplemente son cosas que no entiendo, están en portugués, aunque llaman a otras, pero aunque son inducimiento, desaparecimiento, catafalco, etc., realmente lo que hacían luego en el código no tiene nada que ver con el nombre. Y bueno, ahí veo una URL de pasty, que es como pastebin, es otra diferente, y me metí a ver qué es lo que había dentro de ese pastebin, y estaba esto. ¿Podré hacer zoom aquí para que veáis lo que había? No, vale. Pues no sé si se aprecia, pero la mitad de estos caracteres son caracteres muy raros. O sea, se ve que esto es una calavera. Pues es una calavera, hay un sol, hay corazones, hay de todo. Y ese código, pues que prácticamente es todo lo mismo, todo el rato repetido, porque lo que está haciendo es, con la técnica de reemplazo, crear la variable como tal con partes de otras variables. O sea, al final, por ejemplo, transactor la va creando, cargándose, pisando, sobreescribiendo todo lo que había antes en transactor hasta crear algo. Y bueno, aquí me estuve fijando, esto viéndolo así no sabes nada de lo que hace, pero se podía más o menos intuir, porque por ejemplo aquí abajo vi window, y luego aquí una cosa con puntos, fíjate qué clase de caracteres utilizan, o sea, es que al final esto no tiene límite. Vi un window que, como hemos dicho antes, llama a variables globales en el navegador, así que evidentemente algo se estaba ejecutando ahí, y hidden, se ve por ahí que está hid, y Hell, que se intuye que es parte de PowerShell, ¿vale? O sea que un script de PowerShell se estaba utilizando aquí abajo. En este caso, como digo, con paciencia, fui desofuscando poco a poco, haciendo reemplazo, me hice un script para tardar un poquito menos, porque esto es solo una parte del código, o sea, esto era muchísimo más largo.
y al final pues resulta que lo que hacía la parte de abajo, o sea, todo el script este de PowerShell que hay abajo, lo que hacía era dar las instrucciones para desofuscarlo de arriba y que se pueda ejecutar. Y al final llegamos al código este que había arriba, que ya pues es el script de PowerShell, y aquí se ve, está al revés, ¿vale? No llegué a encontrar la parte del código que luego revertía esto, pero bueno, así ya se veía, así que tampoco me compliqué mucho la vida. Si veis que pone txt punto tal, es porque está al revés, HTTPS está al revés. Y bueno, pues me fui a ese dominio, y lo que había en ese dominio era una lista de enlaces, una lista de links. Y parte del código lo que hacía era descargar contenido de esos links en un orden concreto. O sea, cogía, por ejemplo, el primero, luego el octavo, luego el quinto, y así. Que ahí se estaba haciendo también lo que digo del control flow flattening, porque si yo no sé que eso se puede estar ejecutando, yo veo simplemente los links, los descargo uno a uno, junto todos los archivos, y al final no hubiera encontrado nada. Pero viendo dentro del código el orden en el que lo descarga, lo hice, y lo que descargaba era esta imagen, ¿vale? Sin la nutria se la he puesto yo. Se descargaba esta imagen y pensé, ¿y para qué esto? ¿Una imagen? ¿Para qué? O sea, aquí de un planeta, no sé, ¿esto para qué será? Pues resulta que lo que estaba haciendo el código con la imagen es ir haciendo comprobaciones dentro del contenido de la imagen, y los bytes de la imagen, algunos que estaban escondidos, y convirtiéndolo, aquí está todo el código comentado, aunque no sé si se ve muy bien, ir convirtiéndolo en un string, que era pues básicamente el programa que se estaba ejecutando. Eso era todo lo de inducimientos, reducimientos, etc. Todo eso estaba cogiendo el código de ahí para juntarlo. Y bueno, hasta aquí lo que vienen siendo los casos. Pasamos a herramientas que se utilizan, o que utilizo yo normalmente, aunque utilizo otras más que estas, pero aquí pongo pues las que son gratis, las que están públicas, las que todo el mundo puede utilizar. Y bueno, para desofuscar, cuando hay algo muy... Voy a darle aquí para que Patricio parpadee. Ahí está. Las que se puede utilizar para desofuscar código JavaScript como tal, aunque son flojitas para algunas cosas. Yo uso mucho D4JS y Deobfuscate.io, que están bastante bien. Y luego pues el código, para cuando nos viene un troncho de código todo junto, sin espacios, sin nada, sin indentation ni nada, es muy importante, me quito para no hacer sombra, es muy importante utilizar beautifiers para que se vea bonito, se vea con color, se identifique qué es una variable, qué es una función, con color y demás, y sea mucho más fácil. Para eso yo uso JS Beautify y Prettier.io, aunque también uso Deotter, que la comentaré ahora también. Otras utilidades que utilizo para desofuscación en general, Cyberchef, RipGrep y Burp, no como tal para desofuscación, pero sí para saltarme todas estas limitaciones que ponen los atacantes. Si alguna vez consigo la pieza de malware dentro de esto, pues ya uso JS Detox, Ghidra, IDA, Binary Ninja, esta es la que queramos. Y luego está esta herramientita, que es una herramienta que tengo en desarrollo ahora mismo, que la utilizo para desofuscación local, para que si no está hosteada en una web, no tengo que enviar el código a ningún sitio, porque muchas veces en algunos ataques el código que nos manden puede estar ya dirigido a tu empresa, en plan, pueden tener alguna información y puede estar en ese código. Entonces no quiero subir esa información a deobfuscate.io, que no sé lo que van a hacer con ella. Para crear reportes de ofuscación, que también es algo súper útil, yo lo utilizo a diario, porque todo lo que hemos dicho antes, esto es lo que os digo de la narrativa, todo lo que he ido comentando antes de, sería interesante que alguna herramienta detectara esto, sería interesante que detectara la minificación, la tal, esta herramienta lo detecta. Para atribución, esto es, tiene también funcionalidades de inteligencia artificial, aunque en la versión que tengo en esta máquina son un poquito pichi-picha, pero en el server que utilizo en mi laboratorio va un poquito mejor esa parte. Pero le puedes básicamente la puedes entrenar un modelo con código tuyo. Por ejemplo, digamos que estás teniendo una campaña de phishing navideña, por ejemplo, y sabes que viene de la misma fuente, pues tú coges todo ese código, cuando lo desofuscas, se lo metes, le metes dupla de código ofuscado y desofuscado, y por ejemplo dices que eso lo ha hecho un apt, vamos a llamarlo, que se llama Santa Claus. Pues al final, cuando tú le metas el código, va a detectar que te va a decir, pues con un tanto por ciento de probabilidad, esto es obra de Santa Claus. Y bueno, puedo enseñar un poquito la herramienta, un poquito cómo funciona, puedo hacer una especie de POC aquí pequeñita, la levanto. ¿Cómo? Es solo para iniciar el server, luego ya se va a ver.
Vale, aquí tenemos lo que sería de Otter, ¿vale? Tengo que tener por aquí preparado un poquito de código para meterle, sí. Vale. Pues aquí tenemos código y podemos ver que cuando bueno, os enseño un poco lo que viene siendo la ventana de Otter. Tiene parte de desofuscar, parte de crear reporte de ofuscación y la parte de IA, que también la podemos entrenar aquí arriba. O sea, en la parte de train le metemos las duplas, ahí vamos metiendo lo que queramos y luego le damos a entrenar y lo entrenaría. Aquí no está cargado el modelo ahora mismo. Y bueno, el código que hemos preparado, se lo metemos aquí, por ejemplo, y echándole un vistazo así por encima, podemos ver que le hemos metido URL en distintas codificaciones. Hay base64, hay hexadecimal, hay varias variables, veis que tienen unos nombres. Pues si le damos, por ejemplo, aquí a deobfuscate, vemos que abajo ya no ha desofuscado automáticamente la URL. Algunas variables ya las ha automáticamente, las que ha podido identificar bien, directamente ya las ha reemplazado por algo que podemos entender, por otro nombre que tuviera. Y bueno, pues aquí podemos ver las URLs que hay, Adrián number1.ru, secasmismola, katana, ahí hay cositas, ¿no? Y esa es la parte de desofuscación. Esto es básicamente lo mismo que hace deobfuscate.io, solo que con esteroides. Pues aquí ya te identifica la URL y demás. Y luego está la parte aquí está, de reporte, que es bastante útil. Cojo el código. Esta parte es la que yo más utilizo porque me ahorra todo el tiempo de ponerme a mirar código quedándome ciego a ver qué es lo que estoy leyendo. Vale. Bueno, veis el código, es muy parecido al de antes, ¿vale? Le doy a crear el reporte de ofuscación y aquí lo podemos ver. Ha detectado codificación hexadecimal en un 5,32% de lo que es el archivo que le hemos metido. Base64 en un 17%, ya sabemos lo que nos podemos enfrentar. Las técnicas que hemos comentado las detecta, por ejemplo, en String Array Mapping lo ha detectado 9 veces y nos dice la variable en la que ha detectado el String Array Mapping, que lo vemos aquí. El código muerto, que es súper difícil de ver, pues aquí nos dice no todos los bloques, porque esto solo comprueba los condicionales que hay para entrar y demás. Se puede poner de otra forma para que se ejecute código muerto, pero esto tenemos que ejecutarlo para saberlo. Pero, por ejemplo, aquí te detecta el código muerto, los bloques que ha encontrado y nos dice en qué parte del código está para que podamos luego directamente meternos y eliminarlo. Y ya nos quitamos un buen troncho de código rápido. Nos detecta nombres de variables ofuscadas todas las veces que se han utilizado. Nos dice en qué líneas hay ofuscación de control de flujo, en qué líneas se ha llamado a un sitio que todavía no se ha definido. Nos dice las líneas para que podamos ya mirarlo un poco más a fondo y eliminarlo. No lo imprime por aquí porque lo que haya en esas líneas puede ser otras 50 líneas. Entonces esto sería infinito. En esta muestra no hay ofuscación aritmética, entonces no la detecta. Y como la minificación, lo que le hubiera venido muy bien a la gente de Juniper Labs, está aquí. Nos dice los caracteres que debería tener si tuviera todo con su espacio en condiciones y los que tiene y el ratio de reducción que se ha utilizado. Luego nos dice dónde se ha ejecutado código dinámico y nos dice dónde para que lo podamos ver y nos detecta directamente la URL independientemente del dominio que tengan, todas las roles que identifica. Si hubiera benignas también nos la identifica, ¿vale? Esto no hace magia. Para que podamos ver un posible C2 que hubiera. Ahí tenemos las mismas URLs que antes porque la de esa es la misma. Temas que me quedan pendientes con la herramienta. Bueno, yo tengo, pues aquí sale, pero lo tengo en mi laboratorio, pues tengo un modelo que es de APT, que es el que digo que tengo entrenado, lo que pasa es que aquí no va. Y bueno, básicamente, hasta aquí es la herramienta. Lo que tengo pensado en el futuro es abrirla, porque ahora mismo está privada en GitHub, para que la gente colabore y demás. Y ya está. Esta es la herramienta, esto lo quería enseñar. Y nada, gracias a todos por venir. Bueno, si te lo doy yo no respondo. Sí. Dale este. ¿Le doy este? Ahí está. Te quería preguntar algo. Hace un tiempo yo estaba haciendo un módulo de pentesting de inyección a inteligencia artificial, de prone injection. ¿Qué pasa? Entre una de las técnicas que ellos utilizaban para inyectarle a la inteligencia artificial
era que le inyectaban a través de un emoji, pero no buscándolo con emojis en el medio, sino un emoji que adentro tiene código. ¿A ti te ha llegado un caso así alguna vez? Yo al menos no me he encontrado un caso como eso, pero este es el motivo por el que quiero ponerla para colaborar, porque por ejemplo con esta información es algo que también le podemos añadir para que sea capaz de detectar. Así que gracias por el aporte, porque es una de todas las cosas que se puede añadir. ¿Cómo te ha ido con hablar en español? Es la primera que doy en español y un poco raro, porque los chistes en la cabeza los tengo todos en inglés, pero bueno. Muchas gracias.